OpenRoad, cuando se genera un elemento de geometría a través de las herramientas de geometría, como os he comentado, la tecnología OpenRoad en realidad lo que ha hecho ha sido establecer o dar inteligencia a objetos simples de CAD. Entonces, cuando uno, por ejemplo, define en la pestaña de geometría, en el flujo de trabajo de modelamiento, una línea con una determinada definición, por ejemplo este de Geometric Baseline, como esta de aquí, el programa guarda la regla de definición. Si os fijáis, efectivamente, si yo toco, aquí tengo la distancia, la dirección con el azimut, y lo puedo cambiar aquí. También, si veo las propiedades del objeto, esas propiedades vienen definidas por aquí. ¿Veis? Regla, dice regla, línea entre puntos, longitud y dirección. Entonces hay una regla de definición. Las reglas, sin embargo, ocupan obviamente información en el fichero DGN, puesto que es lo que tiene Bentley para identificar ese dinamismo entre objetos. Entonces, si yo toco aquí, esas reglas, veis que pone reglas, las puedo eliminar o desactivar. Por ejemplo, remove rule, elimina la regla, y aquí lo mismo, eliminar la regla. Entonces veis que cuando yo he eliminado la regla, esto no deja ser ya más que un objeto sin inteligencia. Veis que la parte de la regla ha desaparecido de las propiedades, es decir, este ya es un objeto que no tiene inteligencia, es un objeto CAD, una línea sin más, que bueno, si tiene un nombre, va a una capa, etcétera, tiene una definición de entidad, que eso sí que lo sigue manteniendo, pero la regla que era punto, línea entre dos puntos, ha desaparecido. Entonces, claro, ahora la pregunta es, bueno, ¿y qué hago cuando tengo un objeto? No solamente un objeto CAD que hubiese yo generado a partir de una regla y luego lo he eliminado, sino un objeto CAD cualquiera. Fijaos, si yo dibujo aquí una línea, este placement, este tipo de línea, esto es una línea en principio de MicroStation, igual que sería una línea de AutoCAD. Fijaos que sus propiedades, aquí la única cuestión es que de momento no habla del Feature Definition, pero igual tiene una capa, tiene un grosor, un color y unas coordenadas. Bueno, en la parte de General Tools, de herramientas generales, hay una opción que aquí que pone crear feature con regla de ingeniería civil. Es decir, con este comando puedo darle inteligencia de ingeniería civil a los diferentes elementos, de tal forma que si yo le doy aquí, fijaos que lo que me pregunta es por el feature definition. Pues igual le puedo decir que sea, no sé, por ejemplo, si no está la que busco, luego la puedo cambiar. Bueno, me vale esta sidewalk, ¿no? Vamos a ver, existing linear pavement. Aquí puedo decirle road lane, por ejemplo. ¿De acuerdo? Y le puedo poner o no un nombre. En todo caso, dice, le localiza elementos y reset, que es botón derecho para aceptar, para completar. Digo, pues este elemento de aquí y este elemento de aquí. Botón derecho. Y vemos como el programa ya le ha asignado una regla, le ha cambiado la entidad, pero veis que cuando toco ya está la regla vuelve a venir por aquí, dice que es una línea entre puntos, esa es la regla, y efectivamente el feature definition pues está por aquí, ha cambiado, pero en todo caso yo ahora podría buscar el de alignment, que era el inicial, y decirle que me lo cambie, ya lo tengo, igual, decirle que me lo cambie, o sea, toda la información gráfica de propiedades que puedo lanzar aquí también, es que aquí aparece el feature definition, bueno, pues le digo que el geometric baseline, por ejemplo, y que recordad que era un objeto gráfico de un CAD, o sea, cuando uno tiene un eje traído desde AutoCAD, no desde AutoCAD como XML, como formato de intercambio de ejes, sino solamente objetos gráficos, veis que con este comando de crear Civil Rule Feature
me permite generar esa inteligencia que ya es la que guarda el programa como intención de diseño. Pues el diseño de esto era que eso era un elemento que pasa por 2 puntos, y aunque mueva los puntos, sigue siendo la misma regla, línea que pasa por 2 puntos. Ahora lo que puedo cambiar es la longitud, por ejemplo, puedo cambiar el azimut, puedo cambiar todo, o así, o aquí también directamente, la longitud 150 y el azimut. Y obviamente pues igual puedo cambiarle aquí el nombre de la entidad y la definición de esa entidad, volverla a hacer también Geometric Baseline. ¿Veis? Entonces esa es la manera que podemos que tenemos para cuando nosotros tenemos una regla. ¿Y esto por qué es? Porque, como os digo, la regla, esta intención de diseño, va ocupando información dentro del DGN, con lo cual cuando uno ya tiene claro que ha terminado con un diseño muy parametrizado, muy diseñado, lo que yo recomiendo es hacer una copia de todo con todas sus referencias externas, y si ese es el fichero en teoría definitivo, eliminar ya todas las reglas de diseño, porque ya si ese es el que está aprobado no necesito ya rediseñar. Entonces iría aquí a eliminar las reglas o a bloquear las reglas o a desbloquearlas. Tenemos todas esas opciones, con lo cual esa información ya desaparecerá. Obviamente habremos perdido la forma en la que hemos diseñado todas las interrelaciones, que las iréis viendo a lo largo de los días, y bueno, el fichero pesará menos, pero ya precisamente no tenemos. Lo de guardar una copia es porque nunca se sabe cuándo una cosa es definitiva o no. Bueno, pues por si acaso hubiese que cambiarlo sobre un fichero con referencias que tenga todas estas reglas. Es decir, la intención de diseño que va incluida en OpenRoad se trata de esto. Fijaos, por ejemplo, si yo ahora definiese un arco simple entre estos dos elementos, fijaos que cuando yo toco aquí es el primer elemento, toco aquí que es el segundo elemento, le digo que por ejemplo que lo quiero como un loop y de radio, no sé, 70, por decir algo, ¿no? Entonces tengo las 4 soluciones posibles, me brinda las 4. Entonces cuando toco aquí, veis que la otra opción siempre es qué hacer con los elementos iniciales. Si los recorto o lo extiendo, ambos o ninguno, o el que he tocado al principio, que es el que está a la espalda, o el que he tocado al final, que es el que está hacia adelante. Si le digo voz y digo que sí, vais a ver cómo él me lo recorta, pero si os fijáis sigue apareciendo el fantasma. El fantasma es el que tiene la información inicial, es decir, si yo toco aquí, veis que lo que estoy tocando en realidad es el elemento recortado, y aunque tengo la información no la puedo cambiar, y aquí no aparece, porque este segundo elemento es un elemento dependiente del primero. Veis que aquí hay un árbol, y este que es con el mismo nombre, un intervalo, depende del original. Fijaos, si toco el original aquí, entonces sí es cuando yo podría cambiar. Entonces, si yo, sabiendo eso, busco dónde está el original, o si no, el original, si el que toco es el segundo, el original está debajo. La forma de acceder secuencialmente a objetos que están uno detrás de otro en MicroStation es o bien tocar el tabulador o el botón derecho cuando yo tengo ese objeto. Si toco el tabulador y le doy a clic, he localizado el elemento original, que es el que tiene la regla. Fijaos que la regla está aquí, no en el segundo, y entonces este lo puedo ir cambiando, manipulando, y veis que el resto se va adaptando. Si os fijáis, cuando toco aquí, este me dice que tiene una regla de definición que es esta, el fillet roulette, que me está diciendo lo que tiene y si tiene transiciones arriba o abajo. Hago lo mismo, si yo este elemento elimino su regla, entonces veis que cuando mueva lo demás me habrán desaparecido las reglas, y entonces ya mueva lo que mueva no se me va a adaptar, ¿de acuerdo? Pero claro, eso es para cuando uno ya ha hecho un diseño definitivo y
al tenerlo ya definitivo, puede anular todas las reglas de generación de los objetos, porque como digo, esos ocupan obviamente información en el fichero de dibujo de Gene, que es donde OpenRoad ha incluido toda digamos, la inteligencia a sus programas. De hecho, ¿cuál es la diferencia fundamental con el resto de los programas y por qué siempre decimos que con este programa sí se puede hacer trabajo colaborativo a través de referencias? La mayoría de los programas la geometría la trabajan en ficheros nativos independientes, binarios. Por ejemplo, Clip pues utiliza una serie de ellos, el Istram también. El propio AutoCAD Civil 3D a través del Prospector es igual, porque la base de datos del Prospector es del programa que se llamaba Land Desktop y eran ficheros binarios, pero igual que pasa con el programa de Applitop, el MMDT, que es un plugin bajo AutoCAD, pues los ficheros donde se almacenan los terrenos, los ejes, las secciones, etcétera, también son ficheros nativos binarios que utilizan el CAD al final como repositorio de estos objetos sin inteligencia. Así trabajaba Inroad, para los que habéis trabajado con Inroad, con sus ficheros ALG de alineamiento, con sus ficheros MDT de modelos digitales de terreno, y así trabajaba el Geopack. Con lo cual, con esos programas era muy difícil hacer coordinación e interoperabilidad, porque había que cargar fichero por fichero y tirarlos a un CAD, y cuando yo cambiaba una cosa tenía que cambiar en el resto del fichero de los alineamientos, porque digamos no estaban linkeados. Veis que aquí en OpenRoad sí es a través de estas reglas de civil que se activan y se desactivan. Entonces, cuando uno lanza directamente una herramienta del menú de geometría, en función de la herramienta que sea, esa es la regla de definición que tiene, con sus recortes, con sus prolongaciones, con sus tipologías, si tiene o no transiciones adelante o detrás. Todo eso está ahí y se mete en el fichero. Una vez, como digo, que el fichero ya está hecho y el diseño ya se ha aprobado, para que eso pese menos conviene quitar las reglas, pero como yo siempre digo, pues eso, convendría hacer una copia, hacerlo sobre una copia, para tener siempre los ficheros, digamos, originales, que mantienen toda la interacción entre los elementos. ¿De acuerdo?